Imagina un soldado en mitad de la Segunda Guerra Mundial, con una herida de bala que le atraviesa la pierna y heridas de metralla por todo el abdomen. Sus compañeros lo trasladan de inmediato a un hospital de campaña improvisado, donde es atendido por médicos militares que logran detener la hemorragia. Pero pasan los días y la fiebre se hace cada vez más intensa. La carne de su pierna empieza a volverse negra y el olor dulzón de la gangrena se hace presente. Lamentablemente, el soldado terminará falleciendo por culpa de la infección. Y es que durante miles de años las guerras fueron así. Podías sobrevivir al disparo, pero seguramente no sobrevivirías a la infección. Ahora, pensemos en una escena totalmente diferente. Imagina un laboratorio en Londres en 1928 y dentro una mesa desordenada con placas de Petri apiladas una encima de la otra. Y un investigador que vuelve de sus vacaciones y ve algo raro. Un círculo limpio, sin bacterias, alrededor de una mancha de moho en una de esas placas. Alexander Fleming, casi sin querer, estaba a punto de dar con uno de los hallazgos más importantes de la historia de la medicina. Hoy vamos a recorrer la historia de la penicilina, un descubrimiento accidental que convirtió al moho de una placa de Petri en un arma decisiva contra las infecciones, salvó a miles de soldados y abrió la era de los antibióticos. Para entender por qué este hallazgo fue tan revolucionario, debemos recordar que durante casi toda la historia humana, una herida profunda era una lotería mortal. Las infecciones mataban a niños con otitis, a adultos con neumonía y a mujeres después del parto. Antes de los antibióticos, las infecciones bacterianas eran responsables de una parte enorme de la mortalidad general en el mundo. Y sin embargo, es curioso pensar que desde hacía miles de años la humanidad intuía que algo en el moho podría ayudar. En el antiguo Egipto, hace más de 3000 años, textos médicos como el papiro de Ebers describen el uso del pan en estado de descomposición mezclado con otros ingredientes para tratar úlceras y lesiones. Quizás no sabían que era una bacteria, pero sí veían que algunas heridas se curaban mejor así. Y prácticas similares como las cataplasmas de pan o pasta que se dejaba enmohecer se han descrito en otras culturas como la China, Grecia e incluso en distintas tradiciones europeas. En el lenguaje moderno diríamos que estaban usando hongos que producían sustancias antimicrobianas, pero les faltaba algo esencial para nosotros: convertir esas observaciones dispersas en ciencia. Pero como sabemos, pasarían varios siglos antes de que se produjera dicha revolución. Y es que tuvimos que esperar hasta la llegada del siglo XIX para que naciera la idea de la existencia de los microbios, la cual, sin duda, revolucionaría la medicina mundial. Louis Pasteur y Robert Koch demostraron que muchas enfermedades eran causadas por organismos invisibles. En esa época nacen conceptos tan importantes como el de bacteria patógena, infección y esterilización. Y como ya os he contado en vídeos anteriores, el cirujano británico Joseph Lister empezó a rociar fenol, o lo que es lo mismo, ácido carbólico, sobre las heridas y el instrumental médico. Y aunque era tóxico e irritante, bajó de forma tan drástica las infecciones quirúrgicas que era inevitable reconocer que algo estaba haciendo bien. Pero aún así, a finales del siglo XIX, la mortalidad tras operaciones importantes seguía siendo del 25% aproximadamente. Por aquella época, en la práctica, tratar infecciones significaba sangrías, cataplasmas, antisépticos fuertes y, en el mejor de los casos, sueros específicos. Pero los pacientes con neumonía, sepsis puerperal o meningitis seguían muriendo en proporciones enormes.
Tuvimos que esperar hasta llegar a los años 30 del siglo XX para encontrar el primer gran cambio químico con las sulfamidas. Estos fármacos sintéticos, desarrollados a partir de 1935, fueron los primeros antibacterianos de uso amplio y oral. En pocos años redujeron la mortalidad por infecciones como la fiebre puerperal, la neumonía o la escarlatina, en porcentajes que iban, según la enfermedad, entre el 17 y el 67% aproximadamente. Las sulfamidas salvaron muchísimas vidas, pero lamentablemente no eran perfectas. Los científicos empezaron a darse cuenta que algunas bacterias no respondían bien al tratamiento con sulfamidas, y los efectos secundarios a veces podían ser serios. Además, la resistencia de nuestro cuerpo hacia ellas apareció pronto. Alexander Fleming era bacteriólogo en el Hospital St. Mary's de Londres y en el verano de 1928 estaba estudiando una bacteria muy común, el Staphylococcus aureus. Fleming inoculó placas de Petri con estas bacterias y antes de irse de vacaciones las dejó en un rincón de su laboratorio. Cuando volvió el 3 de septiembre se encontró con la famosa escena que antes hemos comentado al inicio del vídeo. Una de las placas de Petri se había contaminado con un moho azulado. Pero lo interesante no era el moho en sí, sino el halo limpio de alrededor, donde se veía claramente que las colonias de Staphylococcus cercanas al hongo habían desaparecido. Y entonces Fleming hizo lo que distingue a un científico de alguien que solo ve algo raro. No tiró la placa y pidió ayuda para identificar el moho, que resultó ser del género Penicillium. Hoy en día sabemos que la especie concreta fue reclasificada como Penicillium rubens. Fleming cultivó el hongo por separado, filtró el caldo donde crecía y comprobó que ese líquido mataba bacterias como estafilococos, estreptococos o los causantes de la difteria, pero también observó cómo no afectaba a otras como el bacilo tifoideo. A este jugo de moho que creó decidió llamarlo penicilina. Y a todos nos suena este nombre, ¿verdad? Fleming publicó sus resultados en 1929 en la British Journal of Experimental Pathology. Sí, sé que mi inglés no es el mejor, pero todos me habéis entendido. Lamentablemente, la reacción de la comunidad científica podría decirse que fue algo tibia. Los científicos veían un problema técnico. La penicilina era inestable, difícil de purificar y se obtenía en cantidades minúsculas. Fleming intuía que aquello podía servir para tratar infecciones, pero no tenía las herramientas químicas ni los recursos para convertirlo en un medicamento. Y por ello, el tema quedó prácticamente olvidado durante la década de los 30. Debemos tener en cuenta que en la historia de la penicilina, Fleming es el descubridor, pero el salto de curiosidad de laboratorio a fármaco que salva vidas en la guerra lo iban a dar otros. En 1939, en la Universidad de Oxford, el patólogo australiano Howard Florey y el químico Ernst Chain se toparon con el artículo casi olvidado de Fleming y se hicieron una pregunta que cambiaría la historia. ¿Podrían los productos que fabrican los microbios servir como vacunas o medicinas? Y para nuestra suerte, la penicilina era un candidato ideal para investigarlo. Florey, Chain y su equipo formaron un grupo impresionante con nombres como Norman Hitley, Edward Abraham y Margaret Jennings, entre otros. Su reto era doble: producir suficiente penicilina y purificarla sin que se descompusiera. En 1940 lograron por fin obtener cantidades utilizables y comenzaron los experimentos con ratones. Infectaban a los animales con bacterias mortales y trataban a algunos con penicilina. Los resultados fueron claros. Los ratones tratados con penicilina sobrevivían, pero los controles no. Ese mismo año, el 24 de agosto de 1940, publicaron en The Lancet
el artículo titulado La penicilina como agente quimioterapéutico. La comunidad científica, ahora inmersa de pleno en la Segunda Guerra Mundial, sí entendió la magnitud de lo que estaban viendo. Un fármaco que podía cambiar por completo la historia de las infecciones. Y el siguiente paso era inevitable. Había que probarlo en humanos. En febrero de 1941, Florey y su equipo trataron a uno de los primeros pacientes con penicilina. Albert Alexander, un policía de 43 años con una infección facial gravísima que se extendía a ojos y cuero cabelludo. Tras recibir la penicilina, Albert mejoró de forma espectacular en cuestión de días, hasta que lamentablemente se acabó el medicamento. No había suficiente producto para mantener el tratamiento y Albert, lamentablemente, falleció poco después. Esa tragedia dejó clara una cosa. El problema ya no era si la penicilina funcionaba, sino cómo producirla en cantidades industriales. Florey y Chain empezaron a tratar a pacientes más pequeños, especialmente a niños, ya que ellos requerían dosis menores. Y los resultados eran tan buenos que el mensaje era evidente. El mundo necesitaba penicilina y la necesitaba en masa. Pero recordemos que estaban en 1941. Europa estaba en plena Segunda Guerra Mundial y Londres soportaba bombardeos y los recursos escaseaban. Así que Florey lo tuvo claro. Viajó a Estados Unidos para buscar apoyo, cruzando así el destino de la penicilina con el de la guerra. En plena Segunda Guerra Mundial, los ejércitos conocen demasiado bien el coste de las infecciones. En la Primera Guerra Mundial, enfermedades como la neumonía y la gripe mataron decenas de miles de soldados. Solo en el ejército estadounidense, la influenza y la neumonía causaron casi 30.000 muertes. Y a inicios de la Segunda Guerra Mundial, la situación no era muy distinta. Heridas, cirugías de urgencia y el hacinamiento de los soldados heridos en hospitales de campaña era el caldo de cultivo perfecto para la sepsis. Documentos de la historia hablan de neumonías que arrasaban barracones enteros, gangrenas gaseosas en heridas profundas y altas tasas de amputaciones para evitar infecciones letales. Los gobiernos británico y estadounidense comprendieron rápidamente el potencial estratégico de la penicilina. Financiaron programas masivos para producirla e involucraron a más de 20 compañías farmacéuticas y químicas en dicho empeño. Y así obtuvieron el gran salto tecnológico que buscaban y que vino, sorprendentemente, de la mano de la fermentación en tanque profundo. Empresas como Pfizer, que ya tenían experiencia fermentando microorganismos para producir ácido cítrico, adaptaron sus enormes tanques para cultivar penicillium en un medio rico en nutrientes. Y esto permitió pasar de bandejas superficiales a tanques de miles de litros agitándose continuamente. El resultado fue una explosión del producto. En Estados Unidos se pasó de producir 21.000 millones de unidades de penicilina en 1943 a más de 6,8 billones de unidades en 1945. Esta producción masiva hizo que por primera vez en la historia una invasión se preparara no solo con tanques y aviones, sino también con millones de dosis de antibiótico. En los días previos al desembarco de Normandía, que se produciría el 6 de junio de 1944, las fábricas en Estados Unidos produjeron penicilina día y noche. Para que os hagáis una idea, solo para la invasión de Normandía se fabricaron alrededor de 2,3 millones de dosis destinadas a los soldados aliados. Los botiquines de los médicos de campaña empezaron a incluir viales de penicilina y sulfamidas. Se crearon protocolos que indicaban cuándo inyectarla y cómo administrarla después de cirugías y para prevenir infecciones en heridas por proyectil. Los números reflejaron el enorme impacto de estos antibióticos durante la Segunda Guerra Mundial.
En la Primera Guerra Mundial, la mortalidad por neumonía bacteriana en soldados rondaba el 18%, mientras que en la Segunda Guerra Mundial, con sulfamidas primero y penicilina después, ese porcentaje cayó por debajo del 1% en algunos cuerpos militares. Además, algunas estimaciones hablan de unos 100.000 soldados salvados en el frente europeo gracias a la penicilina, así como decenas de miles de amputaciones evitadas. Debo subrayar que estos números son cálculos aproximados de historiadores y médicos militares, no cifras exactas, pero en términos generales es indiscutible que estas cifras muestran la gran magnitud del cambio que se estaba produciendo en cuanto al tratamiento de los soldados heridos en el campo de batalla. Y terminada la guerra, había una pregunta clara. Si la penicilina puede salvar a tantos jóvenes en el frente, ¿por qué no usarla también para salvar a la población civil? En el Reino Unido, la penicilina empieza a dispersarse como medicamento de prescripción a la población general en 1946. Y no nos olvidemos que un año antes se les otorgó conjuntamente el Premio Nobel de Fisiología o Medicina a Alexander Fleming, Howard Florey y Ernest Chain por el descubrimiento de la penicilina y su efecto curativo en diversas enfermedades infecciosas. Y años más tarde, en 1964, Dorothy Hawking recibiría el Nobel de Química por resolver la estructura cristalina de la penicilina, lo cual no podemos olvidar que fue un paso clave para poder diseñar nuevas variantes. Y es que la historia de la penicilina no es solo una historia de triunfo. Lamentablemente, también es una historia de advertencia. Ya en los años 40, los científicos habían observado que algunas bacterias producían enzimas capaces de destruir la penicilina. Incluso se empezaron a describir cepas del Staphylococcus aureus resistentes a la penicilina, sobre todo en lugares u hospitales donde el antibiótico se estaba usando de forma masiva y poco controlada. Y con el tiempo, el problema se ha hecho global. Hoy, la resistencia a antibióticos, incluida la penicilina y sus derivados, se considera una de las mayores amenazas para la salud pública mundial. En la Unión Europea, por ejemplo, se estiman decenas de miles de muertes cada año debidas a infecciones por bacterias multiresistentes. Y es que, paradójicamente, el mismo descubrimiento que pareció vencer a las infecciones nos recuerda hoy en día que las bacterias evolucionan, se adaptan y que ningún antibiótico es eterno si se abusa de él. Hoy, cuando nos recetan un antibiótico, nos parece lo más normal del mundo. Vamos a la farmacia, lo tomamos durante unos días y seguimos con nuestras vidas. Pero no debemos olvidar que durante casi toda la historia de la humanidad esa opción simplemente no existía. Sobrevivir a una infección grave no era lo habitual. Y precisamente por eso, entender de dónde vienen estos medicamentos como la penicilina es el primer gran paso para valorar lo que tenemos hoy en día. Si te ha gustado este video y mi forma de contar la historia, te animo a que le des like al vídeo, me escribas en comentarios y te suscribas a mi canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.